Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 14 de febrero del año 2023, conforme al Salmo 29. El Señor bendice a su pueblo con la paz, que es contrario a lo que en sociedad, por la historia de la humanidad, siempre ha acontecido desde lo político, que ofrecen la paz, como la no guerra, como la ausencia de conflictos, como la suplencia de necesidades, generando falsas expectativas, cooptando del lenguaje y más que del lenguaje, el significado que tiene en la Iglesia Católica, en la cátedra mística y en la comunidad cristiana la Sagrada Escritura. Paz viene desde el hebreo, Shema, escucha Israel, que es con todos los sentidos, es conectar, pero desde el corazón, ya con Jesús, cuando hace su acontecimiento allí, hace 2023 años. Entonces esa oración de alabanza a Dios para solicitar la providencia divina de muchos años, de mucha familia y de mucha tierra, entendido como prosperidad, con animales, especies, otras, además de la raza humana, como bien se decía, esas sucesiones es lo que se le pedía al Padre como providencia. En tiempos de Jesús seguía la tradición judía con ello, pero seguía segregando tres grupos, esencialmente. Quienes están en la jerarquía, la parte superior de la pirámide, gozando de esos privilegios, que de un orden político, por estar al mando, al control y al gobierno, acceden a ello y no dejan subir a nadie. Se quedan allí y esperan sentir halagos, tener esa zona de confort, tener esas falsas seguridades, esas falsas comodidades, esas falsas confianzas que brinda en sí mismo su mente o brindan las mentes de otros o brinda lo que por uso de la mente, en el mejor de los casos, queda escrito en los mandatos, en las normas, en las leyes, en los acuerdos. Pero él recuerda, cuando se habla escucha, eso obedece a Dios, al ser su voluntad. Y eso implica coherencia entre sentir, pensar y actuar. En que su ser, su vida y su obra sean coherentes. Por tanto, las obras, hechos y acciones, como en gracia de Dios se ha venido desarrollando todos estos días. En Fundación Amayá, ahora en Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, y que hoy 14 del año 2023, en febrero, la fiebre del oro que ha acontecido precisamente en la historia de la humanidad como valor, como riqueza, como tenencia o pertenencia, entre comillas, propia o ajena, tomarla como posesión y dominio de la misma naturaleza, que son pagamentos de comunidades originarias, el oro, porque debe estar allá. Solamente el que la tierra va liberando en su proceso de depuración continuada, de purificación, de restauración, ya por los movimientos telúricos, por la meteorización, las fuerzas de los vientos, las fuerzas de las aguas, todos los elementales actuando, circulando, salen partículas de oro. Y ese es el que normalmente se toma como la minería artesanal. Valga la introducción allí porque es uno de los elementales puros, incorruptibles que tiene la naturaleza, por eso el valor. De hecho, en la práctica médica, ayurvédica, el cuerpo humano está constituido por partículas de oro y otros minerales. No con eso queriendo decir que pues sacrificios humanos para acumular oro, Dios nos libre. Esa perversión ocurre en la maldad de hombres, como decía en el libro de los Génesis,
que empezó a saturar a Dios en su propia conciencia, en su propia esencia, en su naturaleza. Dice ahí la palabra que arrepentido Dios de la criatura humana, de haberlo creado, y de todas las criaturas que se fueron con él. Pues claro, dentro de la maldad humana viene la maldad con las criaturas porque las van disque domesticando, queriéndolas hacer a su amaño, para su gusto y placer, para su confort, para explotarla y someterla, para poderle ordenar lo que ella no más tiene que obedecer porque no piensa. Entonces, fácil mandar así. Y como hay libertad en los derechos o libertad en el comportamiento basada en el poder o en el tener, que ese sería el otro punto en la pirámide, desde la economía, el tener, el acumular, tener rédito, más que tener crédito, la confianza de otros y tener los fiadores, confianza de otros, en el juego de apostadores, no con confianza, que es la lealtad, la fidelidad, el saber que se tiene como un niño, la inocencia, la obediencia al Padre, la lealtad porque sabe que Él le provee lo necesario, que eso es lo que ha esperado Abba, ser proveedor. Pero se decía en la meditación de la palabra de Dios ahorita, en gracia suya, en gracia de Dios, y para dar gracias a Dios en relación con la providencia, según lo tiene la Iglesia Católica, todos, nosotros, trabajando como si todo dependiera de nosotros, pero confiando que todo depende de Dios, la Santísima Trinidad, Padre Creador, Jesús Sanador y Espíritu Santo Santificador. Ora et labora, Benito Abad, orando y laborando. Por eso la Santa Iglesia hoy también tiene ese contraste, ora y labora. Entonces ora en San Cirilo, monje, abad, en la abadía, vida contemplativa, meditación y oración. Viene el ayuno, en la acción, liberándose de los egos, los apegos, todos esos desasosiegos, todo ese trabajo interior en el corazón, profundo. Vida mística, contemplativa, vinculación directa con la divinidad, la vertical en la cruz. Y el trabajo comunitario representado en Metodio, que el nombre obispo, pastor de una grey, al cuidado de un rebaño, pero no porque son borregos y obedientes con fe ciega, no, gente con amplitud de conciencia, con libertad de obediencia en Dios, porque nadie los ha obligado a seguir el camino del bien. Es una decisión propia, basada en juicio, razón, consciente. O sea, no estaba anestesiado, ni alicorado, ni embriagado para tomar una decisión el que se va a hacer de una vida consagrada, ni el que se va a consagrar a una vida matrimonial, o a una vida de pareja, o a una vida de sociedad, que es lo mismo. Ya cuando son dos o más, ya es sociedad, tener prole, familia. Y cuando decide vincularse, ser servidor, servirle, cada quien define si a un tirano o en libertad, servirle a Dios para dar gloria a Dios y está libre. Bendito Dios, esa es la perspectiva. Porque en la medida en que se hace servidor público, ya es a servirle a la ley. Y servirle a la ley muchas veces está por encima de la palabra de Dios. Y por encima de Dios. Entonces, transgredir. Ahí hay que hacer, bendito Dios, desobediencia. Ética, moral y profética. Más que desobediencia civil. Y marchar y una manifestación. No, es una revelación, una manifestación, una transformación, pero en conciencia. Y se hace la objeción de conciencia, libre. Por no ser esclavo, no tener tiranos, no estar supeditado a un poder político, a un poder económico, y viene el otro, que es el poder social en esa pirámide, la base de la comunidad, pero todos domesticados, amancebados, eso sí, como borregos todos, pero para el sacrificio humano de sangre, porque implica ello, inequidad, iniquidad o inocuidad, porque eso no trasciende. Son soluciones rayadas cuando hay cegueras espirituales, cuando hay cegueras mentales y cegueras emocionales, son
las mismas soluciones porque es lo mismo siempre. Esnovismo, consumismo y estupidismo. Esa la agrega el suscrito servidor, amigo y hermano, pero por el analfabetismo, el anacronismo y el antagonismo, en asunto ambiental, en asunto planetario, en asunto sideral, pues con mayor razón. Si no escuchamos, Shema, al tripulante de la barca, el pan vivo, bajado del cielo, pan de vida eterna, sacrificado en la cruz, estamos hablando de la vertical, viene la horizontal, por la humanidad toda, en todos los extremos de la dicotomía, de la unidad de contrarios, ricos y pobres, pecadores y no pecadores, malos y buenos, todos, porque Dios, en su infinita misericordia, por su infinito amor y en su infinita justicia divina, que es santificación, ser santo y justo, como se habla allí, vamos a mirar de Noé en el arca, frente al diluvio, el agua como purificador, como elemento transformador, como elemento restaurador. Lo mismo el fuego, lo mismo la tierra y los minerales. Se hablaba del oro, por encima de todos los minerales, incorruptible. Hasta hay teorías que dicen que se reproduce. Hay especulaciones que incluso se infieren de la lectura del Génesis, porque yendo a profundidad es un libro que el autor sagrado se inspira en hechos, también acontecimientos, pero como dice Fray Nelson Medina, hay asuntos que son acontecimientos, o sea, que son sujeto de derecho, en tanto es objeto material probatorio, por evidencias, por testimonios, por reconstrucción de los hechos sociohistóricos ocurridos. Pero hay otros que son narrativas, son historias de vida, son tradición oral, como ocurre con las creencias en comunidades originarias. La mayoría de la sabiduría ancestral, por no decir toda, y no va haciendo mediciones, sino que en la proporción son todos, porque ahí la unidad son todos, no es la individualidad, como en el consumismo, como en el liberalismo y toda la propuesta económica, toda en general, y en el occidentalismo, que es uno a uno, claro, porque es más rentable, porque es el negocio, porque es el acuerdo, la alianza, el pacto de intereses, el consenso, la supuesta democracia, la mitad más, toda esa varaunda de lo político que apoyado en lo económico y con un orden social mantienen esa tríada de Grecia de dominación por el poder militar que prima sobre los tres, económico, político y social. Ese es el centro de gravedad de todo eso, la fuerza. Por tanto, esa no es la paz. ¿Qué paz va a haber ahí? Ni siquiera. Pueden ser angelitos en paz los que están en la cúspide de la pirámide, porque están cuidando todo abajo. Que los súbditos estén soportando toda la estructura de la pirámide. Que las estructuras creadas allí, información, tecnología, toda esa estructura social del conocimiento, de la educación, de la ciencia, estén gravitando en lo que tienen que estar. Y por lo mismo funcionando toda esa infraestructura física construida, así como toda esa estructura social de insubordinados articulados ahí para rendir en el sistema productivo. Proceso sí, entrada, proceso y salida, pero de grandes beneficios con mínimo de inversión y el acuerdo de mínimos. Político, pactado en un orden económico, dividiendo lo que le corresponde a los socios, a los apostadores, a los financiadores. Bueno, toda esa cuestión que es de lo político hay que mirarlo porque esa no es la paz de la que estamos hablando. La paz que sale del alma, del corazón. Todos los angelitos que están en la pirámide tienen también que cuidarse de no salirse de la zona de confort, de esas falsas seguridades, de la falsa confianza que da el confiar en el banco, en las aseguradoras, en las
grandes Wall Street y todas esas agencias, estar pendientes de que sí estén manejando la rentabilidad, pero seres amados, todo eso colapsa. Se cayó el templo de Jerusalén, que lo vaticinó Jesucristo en la profecía. Al año 70 lo destruyeron los musulmanes. De eso no quedará piedra sobre piedra, porque la gente era maravillada viendo las piedras, y Jesús les dice, les aseguro que esto no quedará piedra sobre piedra. Y este templo lo podréis destruir y en 3 días lo reconstruiré. Y se decían los fariseos, los escribas, los saduceos que no creen en la resurrección, todos esos personajes que hoy cita la palabra en San Marcos solo 2, a los fariseos por la hipocresía, juramento hipocrático de hipócritas. Eso lo dice el suscrito servidor, amigo y hermano. Ha desarrollado en diferentes escenarios académicos. En la conceptualización, en la teología, se menciona la Grecia, a Hipócrates, pero hablando del movimiento, de la dinámica, de la heurística, ¿cierto? La sinestesia corporal, la sinestesia entre especies, entre animales, vegetales, todos los que están en la arca de Noé, ya se va a mirar ello, pero que están en otra negentropía, en un desorden ordenado, un caos y orden. Siempre son unidades de contrarios, pero no porque choquen, sino porque son armónicos. Buscan siempre la unidad en la diversidad para hacer la universalidad, como venimos trabajando la visión en admisión ambiental universitaria, que es sujeto de estudio porque es vivo, porque es la entidad viva, la persona humana que tiene la gracia de la divinidad. Alma, mente y cuerpo, por tanto, Deus ontonómicamente vinculado al Creador, Padre, al Sanador, Jesucristo, y al Santificador, Paráclito, Espíritu Santo. Ahí está el proyecto, planear, ejecutar, evaluar. El plan divino, el Creador, el ejecutor, el Jesucristo, con la misión de evangelización, y el Santificador, que es el justo, orden, justicia divina, santo. No es la justificación del proyecto. Volvemos a la pirámide. Aquí se habla de jerarquía en la iglesia, pero es circulando. Tampoco un círculo porque es alfa y omega. Son círculos de espirales. Lo mejor ahí, para poderlo ejemplificar, Teilhard de Chardin. Biosfera, noosfera, nemosfera, por 3 tríadas, 3 por 3, 9. Extremo y fino, o sea, 11 nodos. Miguel Martínez Miguel, es por citar pues un autor de las complejidades, de la escuela Multiversidad Mundo Real, Edgar Morán, Maldonado, también otro. Pero es porque eso nos va a permitir comprender que cuando Jesús habla de darle plenitud a la ley, que lo dijo con relación a la ley mosaica en la antigüedad, yo no vine a abolir la ley, esa fue la conversación del domingo, en gracia de Dios, por la meditación de la palabra allí, porque los fariseos temían que vino a destruirnos la ley, vino a cambiar el orden social, económico y político y vino a cambiar el status quo, a sacarnos de la zona de confort y alterar los estilos de vida. No, Jesús, sin tocar a nadie, yendo solo al corazón, ahí centra alma, mente y cuerpo. Y sobre ese acontece. Y es el amor. El amor tiene esa capacidad. Así como el oro es incorruptible, tiene los 4 estados, si se fuera a hablar el amor como algo material, que no lo es, pero permea, por eso un corazón en el profeta Ezequiel, corazón de carne para sentir, allí, adentro, en el monte sagrado, que es el templo, ese es el arca de la alianza con Cristo, ahí se pactó el amor con Cristo, el amor con Dios Padre, el amor con el Espíritu Santo, con la gran familia. El amor en María Santísima, con María Santísima y por María Santísima. Lo mismo en José, por José y con San José su esposo, castísimo y Padre putativo de Jesús. 3 tríadas. Ahí va la primera, Sagrada Familia en Dios, la Sagrada Familia en Nazaret, en la arqueología, y la que constituyes allí, como yo también, pues su servidor, amigo y hermano, para no hablar del Yoe, nosotros,
pero entonces en impersonal, pero individualmente conectado con la divinidad, vertical en la cruz, horizontal con la humanidad, ahí sí el nosotros, todos. Lo que más pueda plegar en el hogar, en su grupo social allí, en barrio, vereda, territorio, a cada provincia Cartama, y siga hacia el planeta, humanidad allí replegada en territorios, hasta donde más le dé tanto la mirada física como la mirada intelectual, en la amplitud, que son largo, ancho, profundidad, no, espirales, más allá, eso sale del plano. Si recomendamos del cálculo, la silla de montar, o sea, son revoluciones de sólidos, es que estamos hablando de espacios vectoriales, fractales, campos mórficos, teoría de cuerdas. ¿Recuerdas? Chema, el recuerdas de ese cálculo, de esa geometría, de esa matemática, es asimilable metafóricamente y significativamente con el lenguaje bíblico de la Sagrada Escritura, Chema. Aunque el uno es teología, conocimiento de Dios, pero mejor aún, y no solo sobre Dios, sino con Dios, con Cristo, con Jesús, eso. Cuando Él acontece, San Pablo, como decía, ahora no soy yo, no es Cristo que habita en mí, sino que Cristo soy yo. Cristo acontece en mí. Y así se entrega, bendito Dios, al martirio. Testigo fiel, es que yo ya no soy el que soy, siendo. No estoy aconteciendo, es Cristo, es que está aconteciendo. A través de este biotraje, se encarna, se enrostra, cara a cara, se irradia desde ese corazón. Claro, el sol de justicia, una lucecita que entra ahí al corazón. Esa es la paz que sale de tus ojos, que sale de tus oídos, que sale de tus narices, que sale de tu boca por la palabra de Dios, que sale por la acción. Palabra, verbo, acción creadora, fuerza transformadora. Es Dios que sale de ahí. Refulgitar como un rumiante, o sea, pasar por el corazón todo, que es de donde se entran todos los procesos orgánicos del cuerpo, los procesos mentales del cerebro, los procesos espirituales del conducto neuroespiritual, la espina dorsal, pues la columna vertebral y conexión el kundalini con la pineal. Y todo eso que van allá están en los libros apócrifos también y en otras escrituras no bíblicas, no canónicas, no antierégicas, arrianas, pues que no han sido depuradas por la santa doctrina, que respetamos mucho, las consideramos académicamente, metodológicamente, lo que se pueda apropiar, bienvenido, y contextualmente, porque estamos hablando de paganos y no paganos, gentiles y no gentiles, creyentes no creyentes, es que todo está allí. Ayer meditábamos, reflexionábamos y contextualizábamos ello sobre el tercero excluido. Pues no podemos caer tampoco en la iglesia, es una inspiración del Espíritu Santo, amorosamente, en estándares, caer en el juego cartesiano y caer en lo mismo que hace el modelo de calidad, homogenización, estandarización, uniformación, no. Si se quiere una iglesia ecuménica, eclesial, que transforme, es unidad en la diversidad para la universalidad del ser, o sea, es abrir la conciencia espiritual, mental y emocional en el corpus de Hilar de Chardin para que trascienda, no quedarse en la misma forma, a compararse en la misma forma porque caemos en el mismo relativismo. Pierde el carácter de flexibilidad, de amplitud, de proyección, de trascendencia, de universalidad, porque se queda un caso específico. Y eso está en la teoría de la complejidad. Si lo complejo, el entramado, el rizoma, se positiva, o sea, se positiviza, se cuantifica, incluso si se cualifica, si se le coloca un valor,
fuera de lo positivo, entonces lo cualitativo. Si se lleva del objeto al sujeto y no se hace más que el abatimiento que plantea Fray Nelson Medina, respetuosamente en lo teológico, en lo eclesial, en su vida consagrada, y sobre todo su ser, vida y obra como ser consagrado a Dios, porque no es en la persona, más que intersubjetivo, es metasubjetivo, porque es entre sujetos, con sujetos, y todos en un orden que nos trasciende, sujeto a Dios, Deus ontonomía, o sea, no es cada quien por su cuenta, según su voluntad y por su propio riesgo, en lo que es conveniencia, en lo que considero acorde a mis intereses, en lo que considero ganancia. Es que ese es el lenguaje que nos tiene intoxicados el espíritu, la mente y el cuerpo, que se monetizó, se le puso el valor al oro de dinero y se le puso en el pedestal en la pirámide, como fin. Todos quieren subir a la pirámide. ¿Y quién no en un clan, en una tribu, incluso en ratones, incluso en animales, en especies, todos quieren trepar? Eso está demostrado. Siguiendo un sonido, el flautista de Hamelin, la miel, el honey, que se cree pues ahí en el panal, pero decía Moisés que hacía referencia a las dátiles, decía Fray Alejandro Tobón estos días de la Orden de los Carmelitas Descalzos, que se hablaba del néctar, de la miel, pero de los dátiles en las palmas en Israel, no abejas. Y uno lo asocia al polen, a la polinización. Somos polinizadores. Ese es un concepto de geopoética del habitar muy hermoso. En Patricia Noguera, el Grupo de Pensamiento Ambiental de la Universidad Nacional, que ha venido derivando unas propuestas de curricularización ambiental, un trabajo muy brillante que se hizo con la Universidad Nacional, la Universidad Pontificia Bolivariana y otras, con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, auspiciado académicamente por la Universidad Nacional, pero como decía, con participación de la UPB y otras instituciones no gubernamentales también, ONGs y comunidad, para hablar de una curricularización verde o una curricularización ambiental. En gracia de Dios, por lo que venimos desarrollando desde la propuesta cristiana, no es el verde, es el rojo. Y ahí habría que pensar en las geopoéticas del habitar desde la iconografía, desde la estética, la poética, pero vinculada con los seres consagrados en la vida monástica, en la vida de meditación, oración, ayuno y acción, que era la primera componente que decíamos allí en la oración. Para conectar con la sentencia, declaración o frase del día en San Benito Abad, ora es labora, claro, la meditación al interior del corazón, pero viene la razón pura en cuanto es santa, pero todas las lógicas, todas las inteligencias múltiples, todas las mentes creativas, allí. Vygotsky, Howard Gardner, entonces viene la psicología, viene la antropología, viene la sociología, todas las que llaman ciencias humanas, ciencias sociales, incluso la ciencia política, pero para hablar desde las diversas culturas, cosmovisiones, cosmogonías, porque no es lo mismo la lógica del indígena que la lógica del occidental. La del occidental es más racional, la lógica del indígena es intuitiva. Es la conexión directa con el corazón de la madre tierra. O sea, que el kairos del tiempo, de Dios, está conectado con el carderis de la persona, que es el mismo de la madre tierra, no de un cronos, como Occidente ha inducido incluso por la misma iglesia, con calendario gregoriano, partiendo en retículas, en cuadrículas los días. Eso así no acontece el orden natural. Ningún día se parece al otro, ningún día al otro. Pues es Heráclito. Y viene el juramento de Hipócrates, de Hipócritas. Viene ahí la representación en la medicina con la culebrita, que es la espina vertebral, se puede asociar así a Adán y Eva, la conexión neuronal espiritual, el distinguir entre el bien y el mal, el conocimiento humano y la sabiduría divina. Pero ¿dónde está el tercero? Excluido. La vivencia, la experienciación, que es la vida significativa en cada ser siendo, entre miles de millones, único, irrepetible e inviolable
en esa gracia de Dios, porque es por gratuidad que estamos, por gracia de Dios, en vida. Ese es el milagro. Ya lo demás es empezar a hacer resonancias de milagros, hacer una vida milagrosamente alma y cuerpo conectada, que es la completud. Es no la perfección, pero sí el camino al perfeccionamiento, porque hacia allá vamos, vida eterna. Dejamos allí la reflexión de hoy. Entonces invito amorosamente a conectar con Fundación Amayá, que ahí se hizo pues esas 3 generaciones. En Noé, en la antigua alianza, con Jesús, la alianza pactada con Cristo en la cruz, muerte y resurrección, pasión, muerte y resurrección, que es el cáliz en la Sagrada Eucaristía, pero está la bautismación y está la confesión, que es la conversión, que hemos venido reflexionando en ello. Y viene la alianza otra ahora, que es la actualización después de Cristo. Ya tenemos todo ese recorrido, toda esa historia sagrada, toda esa experiencia de seres consagrados. Pues hay mucho más, están los santos, están la vida santa, están las formas de mantener siempre la fe, la confianza y la esperanza en Dios. Primero, creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. Ahora mantenerse. Y luego de mantenerse, promoverse, potenciar. Es que no llegar a un máximo, porque eso nunca se va a llegar. Esa meta es inalcanzable, humanamente, por su cuenta. Pero sí es lograble desde Dios. Por eso hay que estar en obediencia, en humildad y en castidad siempre, en la kenosis, abajado, pidiendo ayuda, orando a Dios, alabando a Dios. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, hasta pronto, mañana Dios quiere.